Hola, mi nombre es Ana María Navarro y hoy les voy a hablar de progresiones, sucesiones, series y límites. Bueno, voy a empezar con la definición de progresiones. Es una sucesión de números que la diferencia de dos términos sucesivos cualquiera es la secuencia de una constante, cantidad llamada diferencia de la progresión o diferencia o incluso distancia. Acá hay dos tipos, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Bueno, las clases, como ya dije, son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Bueno, las progresiones aritméticas se trata de una secuencia formada por elementos sucesivos obtenidos mediante la suma del elemento previo por un valor constante. Bueno, acá tenemos un ejemplo, que es la secuencia es 3, 7, 11, 15, 19 y es una progresión aritmética cuya diferencia constante es 4. ¿Por qué es 4? Porque si a 3 le sumamos 4 nos da 7, si a 7 le sumamos 4 nos da 11, si a 11 le sumamos 4 nos da 15 y si a 15 le sumamos 4 nos da 19. Por eso su diferencia o constante es 4. La progresión geométrica se trata de una secuencia formada por elementos sucesivos obtenidos mediante la multiplicación del elemento previo por un valor constante. Digamos, a diferencia de la progresión aritmética, las progresiones geométricas, su constante puede ser negativa, positiva o en decimal. Y también cabe destacar que si el factor es 1, la progresión geométrica será constante. Bueno, un ejemplo de esto sería 5 por 5 igual a 25. Su constante es 5. Lo que tenemos que hacer es coger el 25 y multiplicarlo por su constante, que es 5, que nos da igual a 125, y este resultado lo multiplicamos de nuevo por su constante, que es 5, que nos da a dar 625, y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos dos gráficas. La de este lado nos podemos dar cuenta que es una progresión aritmética, porque primero comienza desde el punto 0 y va subiendo con una secuencia. Y su secuencia es una suma. Mientras tanto que en la progresión geométrica hay un vértice. Bueno, el ejercicio que tenemos dice así. El primer término de una progresión aritmética es menos 1 y el decimoquinto es 27. Hallar la diferencia y la suma de los 15 primeros términos. Bueno, como nos están diciendo, el primer número de una secuencia es menos 1. Entonces, el primer número es menos 1. Y el decimoquinto es el 27. Tenemos que encontrar cuál es la secuencia, es decir, los números que hay en medio de estos dos. Para eso nos dan una pequeña fórmula que es AN igual a 1 más, entre paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, por distancia. Entonces lo que tenemos que hacer acá es muy sencillo, que es reemplazar. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar a n por 27, que a n es el número final, que entonces es 27. Igual que lo reemplazamos a 1 por el menos 1, porque acá nos están diciendo que a1 es igual a menos 1, más n es igual a colocaríamos 15 porque tenemos que saber los 15 números que están en medio de estos dos, menos 1 por distancia. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar paréntesis, que entonces a 15 menos 1, 14, y después este 14 lo multiplicamos por distancia, que entonces nos daría 14d. También tenemos que pasar el menos 1, pasarlo al otro lado, entonces pasaría a ser un positivo. Entonces 27 más 1, 28. Entonces quedaría 28 igual a 14d. Lo que tenemos que hacer es pasar el número 14, pasarlo a dividir al otro lado, que nos daría acá. Y a 28 lo dividiríamos en 14, que eso nos daría igual a 2
que esa sería la distancia. Entonces lo que tenemos que hacer es una especie de recta. Entonces tendríamos que comenzar desde el primer número, que es menos 1. A menos 1 le tenemos que sumar 2 porque esa es la distancia. Entonces 0 y 1, entonces el 1 es el segundo dígito. Al 1 le sumamos otras 2 de distancia, que entonces nos darían 3. A ese 3 le sumamos otros 2 de distancia, que entonces nos daría 5. A ese 5 otros 2. Al 7 otros 2. Al 9 otros 2. Y así sucesivamente hasta llegar al número 27, que se supondría que es el número 15 en esta secuencia, porque acá nos lo están diciendo. Entonces nos daríamos cuenta que si sumamos todo, que si contamos cada uno de estos números, el último número tiene que ser 27 y el primero tiene que ser menos 1. Entonces nos dio correctamente el ejercicio. Bueno, el siguiente tema es sucesiones. La definición de una sucesión en matemática es una aplicación cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su condominio es cualquier otro conjunto, generalmente números o figuras geométricas o funciones. Se llama sucesión a un conjunto de números dispuestos a una continuación a otro. Las sucesiones son muy parecidas a las progresiones. Bueno, como nos damos cuenta, los números A1, A2 y A3 se llaman términos de sucesión. Y debajo de estos hay un número llamado subíndice, indica el lugar en el que el término ocupa la sucesión. Es decir, si contamos acá 1, 2, 3, este número ocupa el puesto número 3, este ocupa el puesto número 2 y este ocupa el puesto número 1. Acá el 3 ocupa el puesto número 1, acá el puesto número 2 y acá el puesto número 3. Bueno, el término general es AN. Es un criterio que nos permite determinar cualquier término de sucesión. Es decir, que podemos colocar el n, puede ser 6, 5, dependiendo del puesto en el que estemos tratando de encontrar en qué va la sucesión. Bueno, hay diferentes clases de sucesiones. Vamos a empezar por las sucesiones finitas e infinitas. Bueno, una sucesión finita es una serie de elementos que tiene un final y un comienzo. Es decir, nos dan el comienzo y nos dan el final. Están definidos. Una sucesión infinita es los que nos dan un comienzo, pero no nos dan un final. Y uno las encuentra por medio, o las identifica por medio de 3 puntos suspensivos o por el símbolo infinito. Las sucesiones divergentes. Este tipo de sucesión algebraica es el tipo de límite infinito, es decir, que tiene un comienzo pero no tiene un final. Se representa con un símbolo en forma de infinito o 3 puntos suspensivos. Bien, tenemos un ejemplo. El 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Bueno, acá nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, cada uno tiene un puesto como lo expliqué ahorita. Entonces el 5 ocupa el puesto 1, el 7 el 2, el 9 el 3, el 11 el 4, el 13 el 5. Para encontrar el siguiente término lo que tenemos que utilizar es la fórmula que nos están dando, que es 2n más 3. Entonces lo que tenemos que hacer es 2, colocamos en n el puesto que queremos encontrar, que en este caso es el 6, entonces 2 por 6, 12 y le sumamos 3, entonces el siguiente número que nos correspondería a esta sucesión sería un 15. Y por la gráfica que nos damos cuenta es una sucesión divergente infinita porque nos están determinando un comienzo, pero no nos están dando un final exacto. En la sucesión convergente, este tipo corresponde a una sucesión de límite infinito, finito, es decir, que nos dan un comienzo y también nos dan un final. También es por ejemplo, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, puntos suspensivos. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que buscar encontrar el siguiente número. Entonces, pues también n significa
es una especie de subíndice que significa que estamos tratando de encontrar el 6, entonces sería un sexto. Nos están dando, y corresponde, este ejemplo nos corresponde a 1n converge a 0 porque al final siempre su respuesta va a dar 0. Bueno, las sucesiones oscilantes. Estas sucesiones no son ni convergentes ni divergentes, se alterna de mayor a menor o viceversa. Por ejemplo, puede empezar 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, o puede ser 7, 0, 5, 0, 3, 0, 1. Puede ser viceversa. Bueno, las sucesiones alternadas. Estas sucesiones están divididas en 3 tipos de sucesiones, que son las sucesiones alternadas convergentes, las divergentes y las oscilantes. Bueno. Las sucesiones alternadas convergentes son aquellas que tienen un límite igual a 0, sean pares o sean impares. Por ejemplo, es 1 positivo, 1 negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Así son las sucesiones convergentes alternadas. Las sucesiones alternadas divergentes son cuando los términos pares o impares tienen un límite infinito. Es decir, que primero que todo no tienen los 3 puntos suspensivos al final y pueden ser 1,1 o es decir 1, 1, 2, 4, 3, 9 o puede ser 1, 2, 4, 3, 9, así. Las sucesiones alternadas oscilantes son las series que se cumplen en la siguiente fórmula. Tienen que tener siempre esta fórmula y van también de negativo y positivo. Siempre tienen que empezar con un negativo. Las sucesiones monótonas se clasifican en sucesión monótonas crecientes decrecientes. Tenemos a las crecientes que serían cuando cada uno de los números es igual o menor al que se le sigue. Es decir, una sucesión puede ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. O puede ser, pueden ser 2 términos iguales o puede ir aumentando. Nunca va disminuyendo. En las decrecientes es al contrario. Va, por ejemplo, 1, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, va siempre disminuyendo. Pueden ser 2 números iguales y disminuyendo. En las estrictamente crecientes nunca van a haber dos números iguales. Siempre es 1, 2, 3, 4, 5, va siempre aumentando. Mientras tanto que las estrictamente decrecientes es al contrario, que nunca van a haber dos números iguales y siempre va disminuyendo, es decir, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así. Bueno, las sucesiones aritméticas, como yo ya dije, las sucesiones son muy parecidas a las progresiones. Las sucesiones aritméticas también es una suma. Siempre se identifican en su forma de suma. Ejemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. Y nos dan una fórmula para resolver este ejercicio, para encontrar el siguiente punto que nos falta. Entonces lo que tenemos que hacer, acá tenemos 3, 6, 9, tenemos que encontrar el punto número 10. Entonces lo que tenemos que hacer es 3 por 10, que el 10 lo colocamos en n. 3 por 10, 30, menos 2, 28. Entonces el siguiente sucesión sería 28. En las sucesiones geométricas, como ya dije, es muy parecida a las progresiones. En este caso también es una parte, también se hace una multiplicación. Lo que se tiene que, su factor es 2. Entonces, lo que tenemos que nos dan una sucesión de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Lo que tenemos que hacer es colocar el 2 y el número 3, 6, 7, 8 y el 9. Entonces, 2, el 9 acá para que nos den el resultado. En las sucesiones especiales están la cúbica y la cuadrática.
La cúbica es cuando se tiene que elevar el número, se eleva a la 3, como dices, cúbica. Y en la sucesión cuadrática es cuando el número siempre se eleva a la 2. Bueno, las gráficas. Tenemos acá primero una gráfica, una sucesión convergente. Nos damos cuenta que tiene un límite y va aumentando. Entonces es creciente. Y acá tenemos una sucesión geométrica porque tiene un vértice y va aumentando. Bueno, tenemos unos ejercicios. AN igual a 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos n. Nos damos cuenta de primera vista que es creciente, que está acotada inferiormente. Que empieza desde el 1 y que no tiene símbolos negativos, es decir, que es creciente y no es decreciente y tampoco es monótono. Y es divergente, y si es divergente tiene que ser infinita, porque como sabemos las divergentes son infinitas. En el siguiente punto tenemos AN igual a 2, menos 4, 8, 16, 32. No es monótona, no es acotada y no es convergente ni divergente. En la siguiente tenemos AN igual a n más 2 sobre 2n menos 1. Es decir, su sucesión es 3, 4 tercios, 1, 6 séptimos. Es monótona estrictamente decreciente. Es decir, que va disminuyendo y no va a tener números iguales. Bueno, series. Su definición dice, las series o sucesiones pueden parecer las mismas, pero en realidad una serie es la suma de una sucesión. Es decir, una sucesión es 1, 2, 3, 4, 5 y en la serie es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En este caso hasta el 4 es igual a 10. Las series pueden escribirse en símbolo. Bueno, este símbolo significa sumarlos todos, que se utiliza siempre en las series. Bueno, los tipos o las clases de series son las divergentes y las convergentes. Las divergentes siempre es cuando son infinitas y las convergentes cuando se aproxima un valor real. En la serie armónica es una serie divergente, una serie alternada con una serie donde el término cambia en signo. Este tipo de series se utilizan más que todo en los sistemas musicales. Las clases de series también está la serie geométrica, que es muy parecida a las sucesiones. Es una serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por la constante llamada razón. Es decir, en este caso, un medio se multiplica siempre como constante, es decir, un medio por un medio nos da un cuarto, un medio por un cuarto nos da un octavo, un medio por un octavo nos da un 16avo. Así nos encontramos. Una serie alternada es una serie infinita con AN mayor a 0. Una suma infinita de tipo es una suma alternada, una condición suficiente para que la serie alternada converja, sea absolutamente convergente. Estas series siempre son convergentes. La serie telescópica es la serie donde la suma de AN, donde AN es igual a BN menos BN más 1. La convergencia de dicha serie y de su suma se pueden calcular fácilmente. Bueno, los tipos de gráfica. Tenemos una serie geométrica, ya que nos están dando un punto, pero no nos están dando un final, es decir, que es infinita. Bueno, los límites.
Dice, es la división que marca una separación entre dos regiones que se le conoce como límite. Este término también se utiliza para nombrar una restricción o una limitación al extremo que se puede alcanzar desde el aspecto físico y al extremo que llega a un extremo periodo temporal. Bueno, están las clases. Está límites finitos en el infinito, límites infinitos en el infinito y límites polinomios. Bueno, los límites finitos en el infinito es donde nos dan un comienzo, pero no nos dan un final. Se dice que es una función, tiene un límite b cuando x tiende a más infinito, cuando la función se acerca a b, cuando la x se hace cada vez mayor. Es decir, nos dan un límite donde el cual se extiende hacia más infinito. Y en los límites infinitos, en el infinito aparece en el caso cuando si x tiende a más infinito, la función se hace cada vez mayor o menor. Lo mismo si tiende a más infinito. Es decir, que no nos dicen acá, no nos dicen dónde comienza exactamente ni dónde va a terminar. Comienza desde más infinito, desde menos infinito hasta más infinito. O desde menos infinito a más infinito. Bueno, los límites polinomios es de cualquier polinomio cuando x tiende a que a infinito siempre es igual a más infinito o a menos infinito dependiendo del coeficiente del término mayor. Es decir, en estos casos pueden comenzar o terminar en menos infinito o más infinito. Bueno, los límites de una sucesión. Acá nos podemos dar cuenta que, que esto es una gráfica de límite de finito, sí, de finito a, a más infinito, ya que nos están dando dónde comienza, pero no dónde termina. Y acá, sí, espérate. Acá nos están dando un punto de finito a finito, es decir, que es polinomio. Los límites de una función. Acá sí nos están dando un punto infinito a infinito. No nos están diciendo dónde comienza y tampoco dónde termina. Bueno, el ejercicio. Dice límites x sobre x menos 1 menos x a la 2 más 1 sobre x a la 2. Lo que tenemos que hacer acá es suma de fraccionarios, donde nos va a dar igual a más infinito y menos infinito. Ay. Lo que tenemos que hacer, es los números que están en la parte del numerador en el denominador, los que están igual arriba y abajo tenemos que quitarlos, ya que están iguales, los cuales nos va a dar y multiplicar y sumar los números. Entonces esto nos va a dar igual a menos x a la 2 menos x más 1 más x sobre x a la 2 menos 3x más 2, el cual quitamos estos dos y sumamos estos dos que los restamos, que nos dará igual a menos 1, y esto nos dará igual menos 1 dividido menos 1 nos da menos 1.
Y pues espero que les haya gustado. Muchas gracias.